Ustedes ya están bastante cancheros con la jornada CESI porque ya la han tenido varios años, así que este caso no va a ser la excepción. Vamos a hacer un repasito sobre algunos puntos más relevantes, pero la realidad es que, Profe, sí, ya te mandé mensaje, ¿me puedes agregar al grupo? ok, buenísimo, ahora cuando termine la clase te agrego, ¿sí? ¿Vale? ¿Ok? Así, porque encima ni siquiera tengo el celular acá, lo estoy cargando en la pieza. Tengo que ir a buscarlo. Pero no, tranqui, tranqui, que ya te voy a agregar, no te preocupes. Gracias, Juan. Bien, entonces, estábamos diciendo, ustedes ya tienen un poco de experiencia, entre comillas, de las jornadas CESI, porque ya han vivido algunas. Eh, pero para los que no, o no recuerdan, o etcétera, vamos a hacer un pantallazo general. Porque justo en tercero, y es uno de los temas que ya comenzamos a ver, vemos todo lo que tiene que ver con el sistema reproductor humano. Entonces, justo lo que pretendíamos dar con la profe Adri, que es la otra profe de bio, en esta jornada de sí justo es lo que vamos a ver nosotros en el año, ¿no? Entonces, directamente decidimos hacer una jornada más reducida y usar este tiempito para repasar algunos conceptos importantes, ¿no? Ustedes saben que el gobierno nacional, ¿no? El Ministerio de Educación Nacional, el que gobierna todo nuestro país, decidió promulgar una ley para enseñar educación sexual integral en las escuelas. Esto fue apoyado por el Ministerio de Educación de Cava y el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, que serían como los dos ministerios que obviamente dependen del de Nación, pero son como por ahí los más grandes, ¿no? Y obviamente todas las provincias se sumaron a este programa nacional. Por lo general, las jornadas ESI tienen una fecha específica que vienen en un calendario escolar que se publica a principio de año, y ese calendario escolar nos dice fechas importantes relacionadas con la educación. Por ejemplo, cuándo inicia y cuándo finaliza cada trimestre, cuándo son las jornadas ESI y cuánta cantidad de jornadas ESI hay en el año, otro tipo de jornadas como las jornadas EMI, ¿no? Etcétera. Algunas participan ustedes, otras son solo de docentes y otras las compartimos ambos. Específicamente esta jornada de si la primera tenía fecha de mañana, 16 de junio, pero por un acuerdo mutuo entre los directivos de la escuela y la profe Adri y yo, y etcétera, decidimos que podíamos tomarnos cualquier día de la semana para presentar la jornada porque nada, es muy poco probable que todos tengamos todos los cursos el miércoles, ¿no? De hecho, yo solo los tengo ustedes y nada más. Así que entre ayer y hoy yo ya quería tener las jornadas CESI. Bien, particularmente algunas jornadas vienen con un tema en específico, esta vez no tocó, ¿no? Fue como un tema libre, así que decidimos directamente para tercer año repasar contenidos que ya vimos, que nos parecen importantes para las siguientes jornadas CESI de este año, porque los temas más relevantes los vamos a ver en la currícula, ¿sí? Entonces, ahí está. Para recordar, la ESI está marcada en una ley, que es la 26.150/2006. Justamente esa /2006 fue el año en el cual fue promulgado, en el 2006, bajo el nombre de Programa Nacional de Educación Sexual Integral, ¿no? Sabemos que ESI son las siglas de Educación Sexual Integral. Esta ley, que por motivos de tiempo no las vamos a leer toda entera acá, pero ustedes la pueden buscar en internet, está completa y está resumida también. Básicamente establece que todos los estudiantes de todos los niveles educativos tienen derecho a recibir educación sexual integral. ¿A qué nos referimos con niveles educativos? Bueno, desde jardín, primaria, secundaria, terciarios, facultades y universidades. O sea, cualquier alcance a cualquier alumno, ¿sí? Todos tienen derecho a recibir educación sexual integral. Ya sea que estudiemos en centros o establecimientos educativos públicos, privados, de gestión estatal, subvencionados, no subvencionados, etc. Ya sea a nivel nacional, es decir, todo el país, provincial, o sea, si vivo en una provincia en particular, o local, ¿no? Por ejemplo, Cava, o un barrio de Cava,
no importa, no importa en qué parte del territorio argentino yo esté viviendo, tengo derecho a recibir ESI en la escuela, ¿sí? Desde jardín. Uno piensa, ¿desde jardín? ¿Qué podemos ver en jardín? ¿No? O sea, uno no va a estudiar el aparato reproductor en jardín, pero la ESI no solamente tiene que ver con aspectos biológicos, sino también con aspectos sociales, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en jardín, en primaria, se suele tratar todo el tema que tiene que ver con el respeto hacia las otras personas. Por ejemplo, si yo soy varón, el respeto hacia la mujer, o viceversa. Todas cuestiones con la no violencia, por ejemplo, ¿no? Y el maltrato, y etcétera. Y cuando ya llegamos a secundaria, quizás ya nos ponemos un poco más serios y vemos temas por ahí un poco más delicados, pero todos los temas son importantes y es fundamental que desde jardín se empiecen a tratar estos temas, ¿no? Porque no es lo mismo crecer teniendo respeto hacia las otras personas que adquirirla ya cuando uno es grande y ya tiene ciertos hábitos, ¿no? No, obviamente no es lo mismo. En nuestro caso, nosotros obviamente estamos en secundaria y nos vamos a centrar en aspectos de secundaria, pero tenemos que entender que la ESI no solo está enmarcada en la biología, ¿no? No solamente compromete a la materia biología, que es la nuestra. Porque claro, nosotros en biología podemos ver el sistema reproductor, métodos anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual, etcétera, ¿no? Pero la realidad es que la ESI abarca mucho más que eso. Porque, por ejemplo, podemos tener ESI cuando vemos educación física, viendo las diferencias físicas entre los varones y las mujeres, o cuando estudiamos economía, que vemos las diferencias entre los salarios entre hombres y mujeres. Por ejemplo, cuando vemos historia, ¿no? O sea, comparar en el 1810 si los alumnos de ese momento tenían ESI o no, ¿no? Comparado con nosotros, o cómo fue cambiando en el tiempo. Podemos verla en geografía. Todos los países del mundo tienen ESI, en todos los países se ve igual, ¿no? Algunos países no tienen, ¿por qué no tienen? Si es que no tienen, ¿no? Entonces, en cualquier materia que nosotros tengamos en el secundario, podemos tratar el tema de la ESI, porque la ESI no es solamente un tema biológico, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. De hecho, esta ley obliga a que cada materia, cada docente, dicte un porcentaje de esa materia relacionado a la ESI, ¿sí? En su currícula habitual, digamos. Así que bueno, a veces es más sencillo que otras, a veces no se llega por tiempo, no es que los profesores no lo quieren hacer, para nada, a veces se complica, la verdad es esa. Pero bueno, siempre vamos a tratar de hacerlo, todos los docentes, siempre que podamos, ¿sí? Bien, habiendo aclarado esto, este año con la profesora Adri estuvimos pensando, y la verdad es que nos dimos cuenta de que muchas veces la ESI choca, socialmente hablando, con la Iglesia Católica, porque lo que el común del pueblo, de las sociedades cree, es que en realidad están en veredas opuestas, y esto no es así. Hace muy poquito tiempo el Papa Francisco estuvo hablando sobre la importancia, ¿no?, de tener la ESI en las escuelas, y eso es como que ya tira abajo cualquier mito de que la Iglesia está en contra de la educación sexual, ¿no? O sea, ya es algo que quedó muy atrás en el tiempo, y que tenemos que entender que esto no funciona así, o sea, van de la mano, literal. Si el sumo pontífice lo dice, es como de palabra mayor, ¿no? Todos lo sabemos, así que ya empezando por eso, nos tenemos que sacar de la, yo sé que ustedes no, pero digo a nivel general, sacar de la idea de que están justamente en veredas opuestas. Entonces, encontré una serie de dichos de diferentes obispos y arzobispos de la Iglesia Católica que me parecieron interesantes, así que los puse acá para charlarlos. ¿Venimos bien hasta acá? ¿Alguno por ahora tiene alguna pregunta? ¿O estamos bien? ¿Venimos bien? ¿En el aula bien? ¿Sí? Buenísimo. Genial. Me frenan, ¿eh? Si tienen una pregunta o me escriben. ¿Sí? Bueno. Bien, una de esas frases dice, referida a la ESI, ¿no? Es un camino excelente para prevenir el aborto, la iniciación sexual precoz, las enfermedades de transmisión sexual, la violencia y el abuso sexual. Esto está relacionado a, bueno, justamente
si yo tengo ESI durante la escuela, es muy poco probable que, por ejemplo, a mi edad adulta, me realice un aborto, ¿no? El aborto es un tema súper controversial, pero en toda la sociedad, no particularmente con la iglesia, o sea, en la sociedad en general. Y es un tema de mucho debate, porque justamente es un tema social, los temas sociales son de debate, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Cuando una mujer se realiza un aborto, o no, el término correcto es una persona se realiza un aborto, uy, perdón, me fui para acá. Lo que está realizando es, está poniéndole fin a un embarazo no deseado, ¿no? Claro, pero para llegar a ese embarazo no deseado, hay cosas que pasaron antes. Por ejemplo, no usar un método anticonceptivo, ¿verdad? Entonces uno pensaría, ¿y cómo? ¿Cómo no usaste un método anticonceptivo para prevenir ese embarazo? Bueno, la respuesta a eso es que ahí falla la educación sexual integral en la enseñanza de esa persona, ¿no? Porque ustedes están en un momento de su vida y de su camino escolar en el cual merecen recibir educación sexual, ¿no? Justamente para prevenir estas cuestiones, o para prevenir las enfermedades de transmisión sexual, para prevenir la violencia de género, tanto hacia la mujer como hacia el varón, porque la violencia se da en ambos lados, para prevenir el abuso sexual, para prevenir el aborto, para prevenir la iniciación sexual a una corta edad. Parece muy loco pensarlo así, pero ustedes saben que yo trabajo en otras escuelas, y en una de las escuelas que trabajo, que está cerca de una zona bastante carenciada, las alumnas y alumnos de su edad, incluso más chicos, ya han sido mamás y papás. Entonces, uno no lo piensa como que nunca le va a pasar, pero nunca nos va a pasar si tenemos una buena educación sexual integral en la escuela, ¿sí? Entonces, esa es una de las importancias, y es algo que la Iglesia está a favor, obviamente, está a favor de la vida, ¿no? O sea, de que no nos pase nada. Realizarnos un aborto, por ejemplo, pone en riesgo nuestra vida en un nivel muy elevado, ¿sí? Entonces, la realidad es que no tenemos que llegar a ese punto, nadie debería llegar a ese punto. Para mí, personalmente, eh, para evitar llegar a ese momento, tenemos obligatoriamente que recibir educación sexual en la escuela, ¿sí? Otra de las frases dice: hemos tomado conciencia de que hay que comenzar por la educación sexual que integre todas las dimensiones de las personas. Y en relación, la tercera frase: dicha educación no debe limitarse a saber qué hay que hacer para que una joven no quede embarazada, o a conocer el cuerpo de varones y mujeres como quien meramente conoce el funcionamiento de un dispositivo, sino que esa educación debe ser integral. Justamente el hecho de que sea integral abarca otras cosas que no solamente involucran a la parte biológica, como decíamos recién, ¿no? Involucra, por ejemplo, también todo lo que tiene que ver con los deseos, los pensamientos, lo que uno quiere, lo que uno necesita, ¿sí? Eso también es parte de la ESI, y es una parte muy importante, porque la parte biológica, conocer cómo funciona el mecanismo reproductivo entre el varón y la mujer, es solo una pequeña porción de la gran torta que es la ESI, ¿ok? O sea, de hecho, diría que una parte muy grande de esa torta tiene que ver con estos aspectos de sentimientos, deseos, inquietudes, ¿sí? Y obviamente la iglesia se menciona eso. O sea, está buenísimo saber qué es lo que tengo que hacer para evitar quedar embarazada, ¿no? Pero no nos tenemos que limitar solamente a eso, ¿sí? Esto abarca algo mucho más grande. Entonces, otros de los, justamente con respecto a esto, ¿no? Para que sea integral, integral significa que abarque a toda la persona y no solo a su sistema reproductor, tenemos que tener en cuenta algunos de estos aspectos: la espiritualidad, los valores, las emociones, los pensamientos, el contexto social que vive esa persona, el contexto económico, el contexto familiar, obviamente su cuerpo y su salud, fundamental, ¿sí? ¿Por qué? Claramente no va a ser el mismo contexto social que va a tener una persona que vive en una zona por ahí con un recurso económico más bajo, que una que vive con un recurso económico más alto. Esto tiene relación, no porque tenga que recibir diferente educación sexual integral en la escuela, nada que ver, o sea, es por los alcances económicos que tienen los dos tipos de personas, ¿no? Quizás, por ejemplo, hablando de métodos anticonceptivos, una persona
que por ahí tiene un nivel económico un poco más bajo, solo puede alcanzar algún método anticonceptivo que sea gratuito, ¿no? Que hay un montón, pero puede alcanzar a esos. Quizás una persona que tenga un poco más de nivel económico puede tener un abanico más grande para decidir qué método anticonceptivo usar y pagar un método anticonceptivo, ¿no? Pero bueno, son cuestiones que el Estado trata de solucionar como se pueda, a veces mejor, a veces peor. Algunos están en desarrollo, otros ya los desarrollan. Pero bueno, todo en teoría es para avanzar, ¿sí? Hacia que todos nos sintamos cómodos y podamos expresarnos, por decirlo así. Y la última oración tiene que ver con que dice, debe ser una educación para el amor, o sea, pensada para el amor, que incluya la sexualidad, pero que no se circunscriba solamente a ella. O sea, está muy bien el tema de la sexualidad, pero no nos tenemos que centrar en eso. Yo interpreto que la educación para el amor se refiere justamente a pensar como todo en el marco de este buen sentimiento, ¿no? Que es el amor. Uno puede traducir esa palabra de un montón de formas distintas, ¿no? Que es para cada uno el amor, pero al conocer nuestros pensamientos, al tratar un núcleo familiar quizás cercano, ¿no? Confianza con nuestros papás, con nuestros amigos, conocer nuestro cuerpo, todo eso va generando un sentimiento de seguridad, de autopercepción, de cosas que a uno le ponen como más contento, saber, tener información, poder elegir, conocerse uno mismo. Entonces es más probable que tome buenas decisiones relacionadas a la ESI cuanta más información tiene uno, ¿no? Bueno, no sé, es lo que yo interpreto, digamos, cada uno igual hará sus interpretaciones. Pero más o menos eso a líneas generales. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Algo que quieran comentar, quizás? ¿Venimos bien? ¿En el aula venimos bien? ¿Sí? ¿Seguro? No se están durmiendo, ¿no? Bueno. No. Ok, bueno. Seguramente terminemos antes hoy, así que nada, van a tener un ratito ahí libre. Bien, buenísimo. Pasamos entonces a aclarar algunos conceptos relevantes, que para los que ya los conocen, nada, es refrescar, ¿no? Porque claro, hay una gran confusión cuando se habla de genitalidad o sexo biológico, que es lo mismo, y sexualidad, ¿sí? No es lo mismo. Y tampoco es lo mismo género. Son palabras que se suelen confundir mucho. ¿A qué nos referimos cuando decimos genitalidad o también sexo? ¿No? Se llama así, o sexo biológico, son los tres nombres sinónimos para lo mismo. Obviamente nos referimos al aparato genital, ¿no? A la parte anatómica o a lo biológico, digamos. Todas las personas nacen con dos sexos, o sea, no nacemos con dos sexos, nacemos con un sexo que puede tener dos variantes distintas, o varón o mujer, ¿sí? Cuando salimos de la panza de nuestra mamá, nos paren a nosotros, el médico nos dice, ok, es varón o es nena, ¿no? Porque ¿en qué se fija? Nuestro aparato reproductor. Si tiene pene es varón, si tiene vagina es nena, ¿no? Lo lógico. A veces ese aparato externo o sea, en realidad no, a veces no, casi en el 100% de los casos se condice con nuestro aparato reproductor interno. O sea, si tiene pene, tiene testículos que producen espermatozoides. Si tiene vagina, tiene ovarios que producen óvulos, ¿no? A veces eso no pasa por algún tipo de mutación. Nosotros lo vimos en la unidad 1, que pueden existir mutaciones que afectan genes que terminan produciendo alguna, sí, alguna carencia o algún desbalance, algún desequilibrio en cuanto a eso. Pero bueno, son los menos, ¿no? Por lo general nuestro aparato reproductor externo se condice con nuestro aparato reproductor interno. Y uno dice, ¿es varón o es nena? ¿No? Lo típico. Por eso acá pusimos los signitos, ¿no? De
de la nena, bueno, se suele el rosa, que no sabemos por qué, y el varón que se suele de azul, no sabemos por qué tampoco, pero bueno. Esto es lo que tiene que ver con sexo biológico, se llama así, sexo biológico, o directamente, si estamos hablando del tema, le podemos decir solo sexo, o le decimos genitalidad. Genitalidad igual es un término que ya está quedando medio viejito, el que se suele usar y se encuentra en todos los libros de ahora, digamos, es sexo biológico. Sí o sí, las personas nacen con un sexo biológico, ¿sí? Salvo que hayan tenido algún tipo de enfermedad o de mutación, que es lo que no se considera normal, digamos, lo que sí se considera normal es que tengan un sexo, o femenino o masculino, o varón o nena, ¿sí? Bien. Pero algo distinto es la sexualidad. ¿Qué es la sexualidad? La sexualidad abarca la genitalidad, es cierto, pero también abarca un área mucho más grande, que es el área psicológica. O sea, abarca todo lo que tiene que ver con la expresión de los deseos, los pensamientos, las fantasías, actitudes que nosotros tenemos, actividades prácticas que llevamos a cabo y también relaciones con otras personas. O sea, abarca factores biológicos, factores psicológicos, factores socioeconómicos, culturales, éticos, religiosos, espirituales y comunicativos. O sea, un rechoclazo de cosas. No es tan fácil como decir, ah, tiene pene, es varón, ah, tiene vagina, es nena. Esto es algo más grande, es una esfera mucho más grande. Porque, como decíamos recién, si abarca lo social, significa que es algo muy grande y es algo muy personal, ¿no? No todos tenemos los mismos pensamientos, no todos tenemos los mismos deseos, no todos nos relacionamos igual, no tenemos la misma actitud, ¿sí? No tenemos las mismas concepciones religiosas o éticas o espirituales, ¿sí? Porque todos somos distintos. Y en todos los casos está bien, no hay algo que digas, ah, no, esto es lo normal y vos, si no te acercás a esto, no sos normal. No, pero para nada, pero para nada. O sea, hay tantas sexualidades como personas habitando en el planeta Tierra, y cada uno tiene la suya, y está bien, ¿ok? Eso es lo normal. Esta sexualidad se construye a lo largo de la vida de una persona, no nacemos con una sexualidad, a pesar de lo que a veces, ¿no?, se suele decir, bueno, ok, si vos sos nena, no sé, te tienen que gustar los varones, o tenés que usar pollera y tacos, ¿no? O sea, a veces pasa que la propia sociedad infunde esos conceptos, ¿no? Presiona en ciertos conceptos, pero no tiene por qué ser así, ¿no? O sea, esto es propio de cada persona, es muy personal. Incluye también lo que se llama identidad de género, que también está muy revolucionario últimamente, ¿no? ¿Qué significa la identidad de género? Género es la palabra que se utiliza para expresar justamente nuestra propia autopercepción. Increíblemente hay 37 géneros distintos hoy por hoy, ese número puede variar mañana, que no va directamente a si es varón o mujer. ¿Se entiende? O sea, abarca otras cuestiones. Lamentablemente por tiempo no podemos ponernos a desarrollarlo, pero nada, si a uno le interesa, hay mucha información en internet. Pero la identidad de género justamente es la propia identidad con la que la persona se autopercibe, ¿sí? Como yo me veo, según mi sexualidad. ¿Ok? Bien, ¿dudas, preguntas acerca de esto? ¿No? Venimos bien, más o menos se entiende, ¿no? En líneas generales. Buenísimo. Bien, y acá tocamos también algunos conceptos que estuvimos viendo ya en primero, en segundo, cuando vimos las tesis, que son los caracteres sexuales primarios y secundarios. ¿Qué se refiere con caracteres sexuales? Bueno, son justamente ciertas características que comienzan a aparecer desde el momento en que el varón y la mujer comienzan a ser fértiles, es decir, cuando maduran sus células sexuales, ¿sí? Por eso se llaman caracteres sexuales. Los caracteres sexuales primarios son dos, ¿sí?
Están relacionados con la maduración de los órganos genitales, ¿sí? Es decir, los órganos externos, la vagina y el pene, y los órganos internos, los ovarios y los testículos. Cuando esos órganos maduran, comienzan a producir las células sexuales propiamente. En el caso de la mujer serán los óvulos, que provienen de los ovocitos, ya lo vamos a ver, y en el caso de los varones son los espermatozoides. Además de esas células sexuales, se comienzan a generar hormonas, ¿sí? Que más o menos las estuvimos charlando. En el caso del varón, la testosterona, y en el caso de la mujer, estrógenos y progesterona. ¿Significa que la mujer no tiene testosterona? Falso. La mujer sí tiene testosterona, pero en menor medida. ¿Los varones tienen estrógeno y progesterona? También, pero en menor medida. ¿Sí? Bien. Hasta acá los caracteres sexuales primarios. ¿Qué es lo que sucede con los secundarios? Bueno, los secundarios son caracteres sexuales que vienen, o sea, o que empiezan a aparecer desde el momento en que se comienzan a secretar estas hormonas. ¿Sí? Cuando las hormonas se comienzan a secretar y circulan por el cuerpo, afectan a diferentes órganos y tejidos, y comienzan a generar diferencias que antes no notábamos cuando éramos chicos. En el caso de las mujeres, por ejemplo, en realidad en el caso de las mujeres y de los varones afecta el crecimiento del cuerpo en general, afecta a la laringe, en el caso de la mujer la vuelve más aguda, en el caso del varón la vuelve más grave. Esto tiene que ver con la nuez de Adán o la manzana de Adán, ¿sí? Los varones la tienen mucho más prominente en la región del cuello, ¿sí? Si levantan la cabeza, de hecho seguramente se les nota mucho. Eso tiene que ver con la diferencia en la voz. Después, en ambos casos, crece vello, ¿sí? En diferentes zonas del cuerpo. En los dos casos, en las axilas y en la zona del pubis, pero en el caso del varón es mucho más prominente y más abundante, porque también crece en el pecho y en la región de la cara, formando la barba y el bigote, ¿sí? En el caso de las mujeres, se concentra, o sea, porque se almacena más cantidad de materia grasa en los tejidos, ensanchando las caderas y haciendo crecer los pechos. Esto es porque la mujer se comienza a preparar para albergar un futuro bebé, ¿sí? En algún momento de su vida. Entonces necesita que los pechos sean más grandes para poder amamantarlos y también que las caderas crezcan para poder albergar a ese bebé. En el caso de los varones, esto no sucede porque no se embarazan así como, digamos, pero sí comienzan a crecer en cuanto a musculatura. No hablamos de ir al gimnasio, obvio, pero sí crece, a unos se nota más que en otros, un poco levemente los músculos aumentan de tamaño, ¿sí? Finalmente en este cuadro está todo eso que dijimos recién resumido, ¿ok? Algo que no mencioné, en el caso de las mujeres, cuando se comienzan a liberar los óvulos, originan la primera menstruación que se llama menarca o menarquía, es lo mismo. Y en el caso de los varones comienzan las primeras eyaculaciones. Si sucede durante la noche de forma involuntaria, se llama polución nocturna, que capaz que alguno lo escuchó. ¿Sí? Bien, y hasta acá, chimpún la ESI. Este Power lo voy a subir para que lo tengan en el Classroom. ¿Sí? ¿Alguno tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar? ¿No? No, ¿Estamos bien? Hicimos igual un repasito, porque esto ya lo venimos viendo hace un montón. Pero bueno, para que lo tengamos presente, digamos. Seguramente a lo largo del año vamos a tener otras jornadas donde vamos a ver otros temas y vamos a charlar y armar otra ESI distinta para que podamos participar todos. ¿Ok?